Hola, ¿cómo están? Durante este espacio vamos a comenzar de un tema que preocupa, pero que también debe ocuparnos, no solo al Estado, sino que a toda la sociedad. Ustedes recordarán que hace unos días la Comisión Asesora Presidencial entregó las recomendaciones de medición de la pobreza al presidente de la República y a partir de esos análisis se han desplegado una serie de estudios que hablan sobre la actualización de estos datos. Bueno, uno de ellos es sobre la medición de la pobreza por ingresos en niñas y niños en nuestro país y la verdad es que los datos son preocupantes y desoladores, la verdad. Para tener más antecedentes sobre esto, vamos a conversar con Paloma del Villar, quien nos va a entregar un contexto y también la información para entender qué es lo que está sucediendo y cuál es la dimensión con los nuevos indicadores de la pobreza por ingresos de los niños y niñas en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Si se acogieran estas recomendaciones, Paloma, que sabemos que todavía esto está en análisis por el Ministerio de Desarrollo Social, si se acogieran estas recomendaciones, ¿cuál sería la realidad que estaríamos analizando, al menos en cifras hoy, de los niños y niñas en nuestro país? Sí, nosotros desde el Observatorio Niñez de Fundación Colunga tomamos las recomendaciones de la comisión e hicimos las simulaciones para ver cuál sería el porcentaje de niñas y niños en situación de pobreza. Y si se acogieran los cinco escenarios en el fondo y las 4 recomendaciones propuestas en términos de pobreza por ingreso, llegaríamos a un 31% de pobreza infantil. O sea, 1 de cada 3 niños en Chile estaría viviendo en hogares que no tienen los suficientes ingresos para cubrir lo mínimo en alimentación, techo, ropa y locomoción. Con la medición que teníamos, ¿de cuánto era este alcance? Para entender cómo la diferencia entre lo que había y lo que Sí, la medición oficial de la pobreza infantil es de 10,5%. Y ahí hay algo quizás que es importante destacar. Los niños y niñas siempre están sobre representados en la pobreza, ¿ya? En la medición oficial que teníamos que en la población general, o sea, todas las personas que habitan en Chile, un 6,5% está en situación de pobreza. Bueno, entre los niños era 10,5%. Lo que vemos con las recomendaciones de la comisión es que la pobreza en la población general aumentaría a 22,3%, pero a nivel de niños esto sería 31%. Entonces la pobreza entre los niños es mayor que la pobreza entre los adultos y que la población general. ¿Qué dimensiones se toman en cuenta acá para poder llegar a este resultado? Sabemos que el análisis de la pobreza multidimensional va por otro carril, pero ¿cuáles son las falencias en concreto que están teniendo nuestros niños hoy? Claro, el análisis que nosotros hicimos en particular es para replicar y para medir la pobreza por ingresos. ¿Y qué quiere decir esto? La pobreza por ingresos, nosotros la conceptualizamos en Chile, ¿cierto?, como tener menos que un umbral mínimo para acceder a una canasta básica que incluye vivienda, incluye alimentación, incluye algunas otras cosas básicas como transporte, vestuario, calefacción, etc. Entonces, el análisis que nosotros hacemos es ver cuántos niños y niñas en Chile tienen menos de lo mínimo para alcanzar un nivel básico de subsistencia. Y eso que implica que en el fondo son niños que viven en hogares que probablemente no tienen los suficientes recursos económicos para acceder a una alimentación nutritiva y suficiente, o para calefacción, o para tener un techo lo suficientemente digno, ¿cierto?, para vivir, para desarrollarse y para crecer. Y eso nos parece de especial preocupación. Nosotros veníamos viendo hace tiempo, ¿cierto?, que la medición oficial de la pobreza infantil, que alcanzaba solo al 10% de los niños, se quedaba corta con respecto a otras realidades que estábamos observando en Chile. Por ejemplo, el aumento en la inseguridad alimentaria, que teníamos datos, ¿cierto?, de que un 20% de los niños vivían en inseguridad alimentaria, y otras situaciones que hemos visto de aumento en la pobreza extrema, como el aumento en la cantidad de niñas y niños viviendo en campamentos. Entonces, creemos que esta propuesta de la comisión nos entrega una cifra que está más cerca de la realidad y que nos está diciendo de una manera más clara y actualizada que en Chile hoy día 1/3 de los niños no tiene lo mínimo que hemos establecido como sociedad para considerarse no pobre. ¿Hay algunas regiones donde esto se vea con una realidad aún mayor que el promedio nacional? No sé tampoco si hay alguna diferencia entre las ciudades más urbanas, entre las zonas más rurales.
Sí, vemos muchas diferencias. La primera diferencia que nos interesa destacar es que entre los niños y niñas que viven en hogares monoparentales, la pobreza es sustantivamente más alta, ¿ya? Y esto es una realidad que, bueno, la conocemos, ¿cierto? Hablamos mucho de la crisis de los cuidados. Hoy día son niños que viven lo más probable con una madre que cría sola, y en ese grupo la pobreza infantil es mucho más alta. Por otro lado, la pobreza en las zonas rurales, que superaría el 40%, según este nuevo cálculo. También los niños y las niñas nacidos fuera de Chile, donde la pobreza supera el 40%. Entonces, entre estos tres grupos, los niños que viven en zonas rurales, los niños que viven en hogares monoparentales y los niños migrantes, las cifras de pobreza superan el 40%. Y en términos de regiones, claro, los distintos escenarios que nos propone la comisión nos dan cifras que van variando, pero lo que vemos siempre, ¿cierto?, es esta persistencia de la pobreza en la Araucanía, que históricamente ha sido una región que ha quedado atrás en términos de desarrollo social, ¿cierto? Con esta nueva medición veríamos que un 44% de los niños de la región de la Araucanía estaría en situación de pobreza, al igual que la región del Ñuble, donde la pobreza infantil también superaría el 40%, y en el norte, sobre todo en Arica y Parinacota, y en Iquique, en el fondo la pobreza es más alta. Y allí podría estar dado por los dos factores que conversábamos también anteriormente, que en la Araucanía y en Ñuble podría haber una zona más rural que en otra zona, y en el norte población migrante que también es más vulnerable que la otra población. Podría darse ese correlato, ¿no? Sí, confluyen esos elementos que tú bien señalas, o sea, son regiones más rurales, donde hay más migración, donde se da también más pobreza. Las regiones del sur de Chile, Magallanes, son las que presentan menos cifras de pobreza, pero también es algo que es interesante destacar, es que la región metropolitana, que en teoría es la región que concentra el mayor desarrollo económico, si se quiere, del país, también tiene una cifra de pobreza infantil muy alta, que alcanza un 33%, acogiendo todas las recomendaciones de la Comisión. Entonces, si bien hay comunas, hay regiones que presentan cifras mucho más altas y que requieren de una intervención mucho más fuerte del Estado, finalmente para garantizar los derechos de los niños y las niñas, porque recordemos que acá, cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de que son niños que viven en hogares que no tienen lo mínimo para asegurar la alimentación, el techo, una casa con una buena temperatura, que todas esas cosas afectan profundamente el desarrollo infantil y afectan no solo el presente de esos niños, sino también limitan o ponen muchos obstáculos a otros aspectos de la vida de los niños, cómo asistir a la educación, ¿cierto? Cómo tener buen desempeño, cómo poder realizarse, ¿cierto?, haciendo deporte, otras actividades. Entonces, la pobreza tiene un impacto muy grande en la niñez, es una privación de los derechos fundamentales de los niños y puede tener consecuencias en el largo plazo. Entonces, creemos que hay que mirar atentamente esta realidad, porque como país no nos podemos seguir permitiendo tener a niños que vivan sin lo mínimo para tener algo para comer en el día a día, para tener una vida con los niveles mínimos de confort necesarios para desarrollarse adecuadamente. ¿Qué hacer, Paloma? O mejor preguntar por dónde partir, porque me imagino que es una tarea de largo aliento, que quizás involucra muchos sectores, es multidimensional. ¿Por dónde se podría partir para comenzar a revertir esta situación? Bueno, estamos hoy día, ¿cierto?, en un año electoral y son, ¿cierto?, los próximos presidentes quienes van a tener que hacerse cargo de esta situación. Y nosotros creemos que hay distintos elementos que se podrían hacer. Hay distintos organismos internacionales que hace años han estado abocando por un piso de protección social. Eso quiere decir que como sociedad nos cuestionemos qué consideramos nosotros que es lo mínimo que debiesen tener todos los niños en Chile. Y creemos que hay que reforzar de alguna manera los ingresos de las familias para que no existan niños viviendo bajo ese nivel de subsistencia. Obviamente acá
es un fenómeno, la pobreza es un fenómeno complejo que se debe tratar desde distintos ángulos. Por un lado, hemos visto, ¿cierto?, hoy día en la discusión pública el tema del crecimiento económico, que es muy importante, pero también necesitamos políticas dirigidas que ataquen justamente la pobreza infantil, porque finalmente también como sociedad tenemos que entender que las niñas y los niños no generan ingresos, son una población pasiva, al igual que la población en edad de jubilación, ¿cierto?, que hoy día recibe su pensión. Los niños y las niñas no tienen la capacidad de generar ingresos, entonces dependen de las familias. Necesitamos repensar cómo apoyamos a las familias que están criando para que no bajen de esos niveles de subsistencia. Y ahí hay mucho todavía por hacer en Chile. Hoy día un estudio reciente de UNICEF con la Universidad de Chile muestran cómo un 40% de los niños viviendo en situación de pobreza bajo la línea anterior, que es mucho menos exigente, no recibían ninguna transferencia del Estado. Entonces, el Estado tiene que tener un rol más activo en apoyar a las familias que están en situación de pobreza y vulnerabilidad, porque en la infancia eso tiene un impacto muy importante, no solo en el presente, sino en el desarrollo de toda la trayectoria vital. Paloma, y en ese sentido, ¿tú crees que estamos al debe o estamos partiendo desde cero? ¿Se está haciendo algo por la infancia más allá de cualquier color político? Esto es algo que tiene que ser de Estado, que trasciende los gobiernos. ¿Estamos partiendo desde cero? ¿Hay algo avanzado? ¿Hay que empezar desde dónde? No, Chile ha avanzado y con el tiempo hemos visto mejoras en ciertas políticas sociales, ¿cierto?, de acompañamiento a las familias, también de transferencias monetarias, pero estamos también enfrentando desafíos nuevos. Entonces, tenemos que actuar más rápido y con mayor decisión, poniendo la prioridad que significa esta ventana de oportunidad que es la niñez. Entonces, no es que partamos de cero, pero sí estamos primero, bueno, la Comisión Asesora Presidencial nos pone la lupa de nuevo en ver que la realidad que creíamos no era tal, ¿cierto? Si bien muchas organizaciones sociales, nosotros mismos advertíamos, ¿cierto?, que la línea de la pobreza, como estábamos mirando, no estaba reflejando la realidad de los hogares, tenemos que ser más rápidos en detectar realmente cómo está viviendo la población en Chile y en llegar más eficazmente a esos que necesitan ayuda y entender que los niños y las niñas son sujetos de derecho. Entonces, independiente de que ellos estén en unas familias con ciertas características, ellos tienen el derecho a tener una vida digna, a tener garantizados los recursos económicos para desarrollarse. Y para alcanzar ese ideal nos falta mucho y nos falta mucha decisión y muchos avances en también llegar a consenso a nivel de sociedad de cuáles son los mínimos, ¿cierto? ¿Cuál es el piso mínimo que como sociedad tenemos que garantizarle a los niños y las niñas? ¿Y cuáles son los derechos que como sociedad no podemos vulnerar? Y a pesar de que tenemos leyes que establecen, ¿cierto?, los derechos del niño, estas cifras de pobreza nos muestran que los seguimos vulnerando, ¿cierto?, en un tercio de la población. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias por invitarnos también a esta reflexión, poner estas cifras sobre la mesa que remezcan para que podamos no solo preocuparnos, sino que también ocuparnos y actuar como sociedad. Muchas gracias. Sí, y también pedirle a los candidatos presidenciales que miren estas cifras, ¿cierto?, y que ellos también propongan, porque finalmente ellos son los que gobiernan y que proponen las políticas públicas, y creo que tenemos que poner de nuevo la pobreza infantil como un eje de todos los cambios que se quieren hacer en la sociedad. Muchas gracias. Allí esta invitación entonces, y nosotros nos cerramos así este espacio de entrevistas CNN con un tema muy trascendental que esperamos que se pueda seguir ocupando, generando políticas públicas y como sociedad preocuparnos entonces de la pobreza infantil, que no es solo una cifra, hay historias, hay niños, hay familias detrás de estos números. Muchas gracias.